Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 11 de junio. Le tenemos las noticias. Por segundo día consecutivo, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base realizaron acciones de protesta adicionales al plantón que mantienen en el centro de Morelia. Este martes bloquearon por 5 horas el acceso al ramal Camelinas, pero desistieron de cerrar el centro comercial Altozano. Miles de personas resultaron afectadas por el bloqueo vial, desde morelianos que debían llegar a una cita médica hasta choferes de pipas con combustible que tuvieron que esperar horas para transitar por la vía. Vecinos de la colonia Villas del Real bloquearon desde temprana hora la avenida Torreón Nuevo de Morelia para exigir se reinstalen las rejas que fueron retiradas por la autoridad municipal de algunas calles del fraccionamiento y en demanda de una reunión con el alcalde, Alfonso Martínez. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Joana Moreno Manso, explicó que Villas del Real se autorizó como un fraccionamiento con vialidades públicas y ante la queja de una vecina con problemas de salud, tuvieron que actuar y retirar los obstáculos. El candidato a magistrado civil Jesús Sierra Arias solicitó de manera oficial al Instituto Electoral de Michoacán un recuento de los votos de esta elección y la revisión de los expedientes de sus contrincantes al denunciar que al menos uno no cumplió con los requisitos de elegibilidad. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que están en proceso de revisión de que todos los candidatos electos cumplan con los requisitos y reconoció que se retomó el cómputo al detectar problemas en la captura de votos. La síndica del Ayuntamiento de Tacámbaro, Yunuen Servín Vargas, asumió como encargada de la presidencia municipal tras el asesinato del alcalde Salvador Bastida García, en espera de que el Congreso local designe a un edil para lo que resta del mandato. Pese a que al inicio de la legislatura se acordó que la segunda presidencia del Congreso de Michoacán la encabezaría el PT, diputados de Morena acordaron impulsar a Juliana Bugarini, de Morena, para que ocupe esa posición a partir del 15 de junio. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mitad de semana. Es miércoles 11 de junio. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que somos Postdata. Hacemos periodismo responsable. Estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos listos también en la transmisión Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Acá el noticiario es tipo televisión con las imágenes de lo que le iremos informando por si usted gusta. Bueno, lo esperamos acá en el Facebook. Y la otra opción es que nos vea en la retransmisión que hacemos en punto de las 8 de la mañana a través del canal 8 en Radio Tele del Telecable. Ahí estamos también a sus órdenes. Bienvenidos todos. Soy Carlos Monge. Quedo pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. Estoy para servirle. Muchas gracias a todos por su confianza. Déjeme platicarle que estamos arrancando en una mañana agradable, una mañana fresca. Estamos a 16 grados aquí en la capital michoacana. Será un día nublado, así nos lo reporta el Meteorológico Nacional. La temperatura máxima que vamos a alcanzar, los 23 grados. Y hay una probabilidad de lluvia, sobre todo por la tarde y la noche, para que usted lo vaya teniendo en cuenta. Nos especifica el Meteorológico Nacional que hay un sistema frontal, una vaguada en altura, canales de baja presión y baja presión también, con probabilidad para que se desarrolle un ciclo, para un desarrollo ciclónico.
Eso es lo que prevalece en términos generales en el sistema meteorológico nacional. Ya en las especificaciones, pues se prevén lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pero también en Michoacán. Se calcula que puedan ser de puntuales a intensas, es decir, que caigan de 75 a 150 milímetros en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los lugares donde se esperaría que caigan estas lluvias más fuertes, para que usted lo tenga ahí previsto. Esto estamos hablando en términos generales del territorio michoacano. Tómelo en cuenta. Hoy la probabilidad de lluvia en el caso de Morelia será por la tarde y por la noche. Antes de avanzar con el resto de la información, déjeme recordarle, porque ahora vamos con lo que hizo ayer Poder de Base, esta parte del magisterio en Michoacán, que bloqueó pues el ramal Camelinas otra vez ayer, más o menos por unas 5 horas, que fue pues caótico. Estos bloqueos que generan pues le causan mucho daño a la ciudadanía. Al gobierno pues los tiene sin cuidado, pero ante la falta de imaginación, ante la falta de creatividad, pues Poder de Base decide afectar a los ciudadanos que nada deben en este tema. Y hoy lo van a repetir. Anunciaron desde el pasado lunes que hoy van a generar una marcha masiva aquí en la capital michoacana. Van a concentrarse en la Casa de Gobierno, en la Casa Michoacán, y de ahí van a salir caminando hasta donde mantienen un plantón en el centro histórico. Recuerde usted que ellos quieren pues que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, quieren que tampoco funcione el UCICAM y quieren pues sus plazas para normalistas, y entonces pues están haciéndole presión, según ellos, al gobierno con estos bloqueos, con estas marchas, aunque los realmente afectados son los ciudadanos. Tómelo usted en cuenta. No tienen hora, ya ve que luego se citan a las 8 y andan llegando a las 10, no se les da eso de la puntualidad. Vamos a ver, pensaría yo que la lógica es que por ahí de 9, 10 de la mañana va a empezar la crisis en la parte ahora del Libramiento Sur de Morelia, para que usted se prevenga. Y vámonos con lo que ayer hicieron, porque por segundo día consecutivo estos integrantes del grupo magisterial Poder de Base llevaron acciones de protesta adicionales al plantón que ya tienen en el centro histórico y bloquearon por 5 horas el acceso al ramal Camelinas. Los trabajadores de la educación del grupo Poder de Base bloquearon por segunda ocasión el túnel del ramal Camelinas en Morelia como parte de sus actividades de protesta para exigir una reunión con el gobernador del estado y autoridades federales. Esta manifestación se da a falta de una solución concreta a la contratación de egresados normalistas, la eliminación de la ley del ISSSTE y la abrogación de la ley de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, expresó Graciela Sansón Cornejo, representante del sector 1, región Morelia del Poder de Base. Ante la inconformidad ciudadana con la protestante, ella pidió la comprensión de la sociedad, ya que este movimiento se ve orillado a radicalizar sus acciones al no ser escuchados. Bueno, la actividad que nos corresponde el día de hoy fue esta actividad de tapar un tanto la cuestión del ramal. Sabemos que se afecta a la ciudadanía, en el cual les pedimos una disculpa, pero que también nos comprendan que nos toca realizar estas actividades a partir de que no somos escuchados, y que bueno, también hay una ignorancia para resolver la problemática que tenemos. Sansón Cornejo informó que este miércoles los trabajadores de la educación realizarán una marcha desde Casa de Gobierno hasta el plantón que instalaron en el primer cuadro de Morelia, y adelantó que este 11 de junio se celebrará una mesa nacional tripartita en la que esperan obtener resultados favorables. Para nosotros es de vital importancia ser escuchados por las instancias que corresponde. El día de mañana tenemos una movilización estatal como respaldo a esta mesa
nacional tripartita de negociación. Aunque anunciaron el bloqueo a los accesos de la Plaza Altozano, los manifestantes solamente centraron su protesta en el ramal, culminando a las 3 de la tarde. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues no sé quién pueda disculparles estas afectaciones a esta gente que se está manifestando con estas peticiones. Una ley del ISSSTE que ya lo hemos platicado aquí con ustedes, está muy complicado que la vayan a derogar, pero pues le dieron a la gente, le dieron al magisterio, sobre todo a los más rebeldes, pues los argumentos para andar en la calle, por andar prometiendo lo que de antemano sabía que no podía cumplir. Pues hoy Claudia Sheinbaum ha generado esta situación de candidata, pues flojita la boca como la suelen tener los políticos cuando andan en campaña. Claudia Sheinbaum no fue la excepción y les dijo, no hombre, les vamos a derogar la ley del 2007 y ustedes van a poder ganar como lo estaban haciendo antes, les vamos a dar todos los privilegios que nos están pidiendo, adiós a la ley del 2007, porque además se generó en los tiempos del innombrable Felipe Calderón, y hoy Claudia Sheinbaum le está dando totalmente la razón a Felipe Calderón, diciendo que no es posible regresar a ese escenario de quitar la ley del ISSSTE como está hoy vigente, para generarles otra vez esta condición leonina de privilegios a los profesores que están jubilados, pensionados. Y bueno, pues ahí le dieron el motivo para que ande en la calle, fueron sus aliados, les dieron a tole con el dedo, por lo menos eso pensó Claudia Sheinbaum, les vamos a dar a tole y ahí nos los llevamos, y resulta que no. Y vamos a ver cómo termina todo esto, porque no descarte usted que terminen cumpliéndole las peticiones. Ya han empezado ahí las negociaciones y de repente sale información ahí no tan contundente, pero empieza a fluir diciendo que a lo mejor sí les van cumpliendo sus peticiones, aunque sea de manera paulatina, para que se haga como ellos dicen y alguna vez puedan estarse jubilando las mujeres con 56 años de edad, los varones con 58 años, y que el resto de los mexicanos los mantengan. Excusas, pretextos, argumentos, pues sobran. Hay quien dice, oye, ¿cómo un profesor de 58, 60 años va a estar dándole clase a jóvenes, a alumnos que están en plena adolescencia, que se ponen complicados? ¿Cómo le van a hacer para atender a niños pues en primaria hasta los 11, 12 años de edad? Ya no es posible. Y entonces ahí nacen los argumentos, nacen las justificaciones y los pretextos para exigir pues todo lo que está exigiendo el magisterio, aprovechando que Claudia Sheinbaum, ignorante o bien mintiendo con alevosía y ventaja, les prometió derogar la ley del 2007, una tontería que hoy ella ha dicho no es posible derogarla. Eso me imagino, uno supone que si eres un político tantito responsable y vas de candidato presidencial, por supuesto que tienes ese dato, y si no lo tienes, pues la verdad es que pecas de ignorante. Y si lo tienes y de todas maneras comprometiste esa estupidez, entonces pues no hay manera de defenderlo. Se trata de un político corrupto que está comprometiendo cosas que de antemano sabe que no puede cumplir. ¿De qué lado será Claudia Sheinbaum? ¿De las ignorantes o de las corruptas que mintieron sabiendo que no iban a poder cumplir? No tiene otra salida Claudia Sheinbaum, y hoy ella le da la razón al innombrable Felipe Calderón. Imagínese usted. Miles de personas resultaron afectadas por el bloqueo vial, desde morelianos que debían llegar a una cita médica hasta choferes de pipas con combustible que tuvieron que esperar horas para poder transitar por esa vía. Personas con cita médica, camiones de carga y ciudadanía fueron afectados este martes por el bloqueo del ramal Camelinas en Morelia por los trabajadores de la educación del grupo magisterial Poder de Base de la sección 18. José Ángel Arroyo, conductor perjudicado, narró su impedimento por cruzar el túnel para llegar a tiempo a una consulta médica en el Hospital Los Ángeles. Pues vamos al hospital y ahora voy a tener que dar un vuelto, ¿no? Ni chance no llega a mi cita.
sí es una urgencia médica. ¿Qué opinas? Que se pongan a trabajar en lo que deben, ¿verdad? No sé cuáles sean sus inconvenientes, pero pues que se pongan a hacer lo que deben. Sí afecta indirectamente. Al ver el bloqueo, Noé Martínez, chofer de una pipa de combustible, decidió estacionarse en el inicio del acceso a la vía de comunicación, ya que es la única ruta para proveer de gasolina a esta zona de Morelia. Bastante afectado, no conozco otra ruta. Ahorita, ¿para dónde vas? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que subir hasta la gasolinería que está ahí arriba. Por otro lado, José Velázquez, habitante de San Miguel del Monte, se manifestó a favor de estas protestas, aunque consideró que si son docentes, deberían centrarse en enseñar a los niños. Pues ahí lo que ellos deberían de hacer es ponerse a estudiar, no poner a estudiar a los niños. Porque pues ahí. Dar una vuelta. Sí. ¿Dónde le va a dar ahorita? Pues hasta acá, irme hasta el Parque Juárez o subir aquí por la Paloma para arriba, pero más seguro que hasta el Parque Juárez. De acuerdo a los manifestantes, este miércoles se prevé una marcha que saldrá desde Casa de Gobierno hasta el primer cuadro de la ciudad. El jueves, el Magisterio de Poder de Base extenderá el plantón al segundo cuadro del centro histórico y el viernes buscarán un cuarto intento por bloquear las vías del ferrocarril. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Fernando Salgado. Bueno, pues ahí la serie de manifestaciones que todavía van a arreciar estos grupos del magisterio. En otros temas, vecinos de la colonia Villas del Real bloquearon desde temprana hora la avenida Torreón Nuevo en Morelia para exigir que se reinstalen rejas que fueron retiradas por la autoridad municipal en algunas calles del fraccionamiento y están pidiendo además una reunión con el alcalde Alfonso Martínez. Ya ve usted que se ha puesto de moda que pues se crean fraccionamientos, se autorizan estos fraccionamientos, pero con vialidades públicas, que la gente pueda transitar, todos los que quieran, por esos fraccionamientos. Pero luego ya cuando la gente los habita, deciden que por su temor a la inseguridad que hay también, que se padece, pues deciden bloquear las calles y hacerlas privadas. Nada más que esto ocasiona pues cualquier cantidad de problemas para el desahogo vial en la ciudad, en ese tipo de colonias, y entonces pues se vuelve una disputa constante entre los vecinos que por temores a la inseguridad quieren tener bloqueadas, hacer privadas sus calles que no son privadas, que deben ser públicas, y el ayuntamiento tratando de hacer que se respete el reglamento. Esto está sucediendo allá en Villas del Real. En demanda de que se reinstalen las rejas que fueron retiradas por el ayuntamiento de algunas calles de la colonia Villas del Real y de una reunión con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, vecinos de ese fraccionamiento bloquearon desde temprana hora de este martes la avenida Torreón Nuevo frente a la bodega Aurrerá. El representante de la organización civil Unión Solidaria Villas del Real, Guillermo Figueroa Jiménez, denunció que de manera verbal el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, les comprometió que respetaría las rejas que fueron colocadas desde 2004 en la colonia, debido a los asaltos y la problemática de inseguridad que siempre han padecido. Sin embargo, aseguró que una de las vecinas inconformes con las rejas les advirtió que era amiga de la esposa del funcionario y a los días fue enviado un operativo para quitar las protecciones metálicas, lo que provocó la protesta. Nosotros tuvimos una audiencia hace 2 semanas con el secretario del municipio, que es Judas Yankel Benítez Silva. Él nos dijo que mientras estuviera lo legal, teníamos todo un proceso legal para el mantenimiento y conservación de nuestras rejas para protección y seguridad. Él nos dijo, y a mí personalmente me apapachó y me dijo, no te preocupes, vamos a respetarles las rejas. Está bien, pero a los pocos días nos manda el operativo. Y resulta que una vecina de son 104 casas, una de las 6 casas inconformes, me dijo a mí personalmente me dijo que ella tenía una amiga muy influyente en el municipio, y resulta que es la esposa de Yankel Benítez. A nombre de los colonos, Guillermo Figueroa relató que en la colonia hay 104 viviendas y se conoce de la inconformidad de los habitantes de 6. Una de ellas, una mujer que ha argumentado que por su enfermedad requiere tener libre acceso para una ambulancia.
Aseguró que desde hace 20 años se les había permitido mantener las rejas sin autorización de ninguna autoridad, por lo que por usos y costumbres se tenían en el mismo sitio, pero ahora sin previo aviso la retiraron. Se fue haciendo un uso y costumbre que ahí la tuvimos porque siempre los presidentes municipales anteriormente que estuvieron, nunca, lo que te digo, el norte de la ciudad nunca fue tan observado, tan visto como el día de hoy. Sí. No, nunca fuimos notificados, mira, tan es así que te digo que Yankel Benítez Silva, ahora en el homenaje post-mortem que hicieron a un actor michoacano, ahí me abrazó todavía y me dijo, no te preocupes, todo sigue igual, y a los 3-4 días nos manda el operativo. Creo que no se vale, no es justo, por eso no queremos diálogo con él, ni con Giovanna, ni con Abigail. Finalmente aseguró que se mantendrá por tiempo indefinido en el bloqueo, en espera de ahí mismo firmar la minuta por la que el ayuntamiento se comprometa a reinstalar las rejas y agendarles una reunión con el edil. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del Ayuntamiento de Morelia, Joana Moreno Manso, explicó que Villas del Real se autorizó como un fraccionamiento con vialidades públicas y ante la queja de una vecina con problemas de salud tuvieron que actuar y retirar los obstáculos. En respuesta a la protesta de habitantes de Villas del Real, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal, Joana Moreno Manso, explicó que se autorizó como fraccionamiento con vialidades públicas, por lo que ante la queja de una vecina se clausuraron las rejas y luego se invitó para que las retiraran de manera voluntaria, pero ante la negativa se hicieron 2 retiros la semana pasada. Vía telefónica, la funcionaria explicó que no es un condominio con posibilidad de cerrar las vialidades, y una vecina con vulnerabilidad de salud presentó una queja ante la Contraloría Municipal luego de que una ambulancia no pudo llegar hasta su vivienda, por lo que se siguió el procedimiento legal para que se retiraran de manera voluntaria, pero no fue posible. Mi tesis es en la colonia Villas del Real, el cual es un fraccionamiento que cuando se autorizó en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, se autorizan como fraccionamientos con vialidades públicas. Sí. Por lo tanto, pues no son condominios donde haya la posibilidad de cerrar las vialidades. Se hizo la clausura de las rejas en una ocasión, después se les dejó a los vecinos una invitación al retiro voluntario, y al no hacer el retiro voluntario, pues se procedió al primer retiro la semana pasada y a un segundo retiro el día viernes. De acuerdo a la secretaria, son diversas normas las que prohíben la colocación de rejas o de obstáculos en la vía pública. Artículo 13 del Reglamento de Construcciones y de los Servicios Urbanos de Morelia establece que no puede haber obstáculos sobre vía pública de ningún tipo, ni fijos ni semifijos. Artículo 433 y 435 del Código de Desarrollo Urbano del Estado se refiere a la demolición o retiro de obstrucciones sobre áreas verdes, vías o espacios públicos. Artículo 20 del Código de Justicia Administrativa señala que la autoridad puede ejecutar directa o inmediatamente el retiro de obstáculos irregularmente colocados en bienes del dominio público del Estado y municipio. Ante esto, consideró que lo ideal es que no haya obstáculos en vialidades, pero ante la queja de una vecina se acudió para realizar la supervisión y el retiro. Nosotros los recibimos con todo gusto y tendríamos que platicar con ellos, pero decirles que siempre se actúa de conformidad con la ley y máxime cuando se vulnera la movilidad de una persona que tiene la necesidad del tránsito en la ciudad para un tema de salud. La funcionaria aclaró que las rejas fueron retiradas por la autoridad municipal la semana pasada, pero vecinos pidieron conservarlas debido a la inversión que hicieron, pero para la protesta fueron trasladadas hasta la avenida Torreón Nuevo. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está el problema, sin duda. Cada parte con su razón, la autoridad pues tratando de que se respete lo que está en el reglamento, la manera en la que se autorizaron estas vialidades, que pues para el grueso de la población quisiera que se pudiera transitar libremente por la mayor cantidad de calles en Morelia, sobre todo por las dificultades viales que luego tenemos y que se agudizan cuando hay alguna manifestación, alguna protesta.
y pues uno quisiera tener todas las vialidades a la disposición, más aún si así está reglamentado. Y por otro lado, pues también tienen sus razones los vecinos, aunque están divididos, los que quieren tener un poco más de seguridad y cierran sus calles, las hacen privadas, les ponen rejas. No es el único fraccionamiento que está así, habrá que decirlo. Diferentes ayuntamientos, diferentes administraciones municipales han venido autorizándole a ciertos fraccionamientos en ciertas colonias que cierren algunas calles. Y hoy hay varias fraccionamientos y varias colonias que ya tienen esta situación argumentando la inseguridad y se los han permitido. Y hoy, si usted hace un recuento, se va a recordar que hay calles que están bloqueadas. Por ejemplo, ahorita no recuerdo cómo se llama este fraccionamiento, no tengo el dato exacto si es Fuentes de Morelia, pero por ejemplo allí prácticamente frente a Casa de Gobierno, ahí en esa zona, a un costado donde está el Panteón de Galloso, también es común que usted transita y la mayoría de las calles están ahí bloqueadas. Si fuera una calle privada, bueno, dices, pues ni hablar. De todas maneras, ahí solamente tendrían que entrar los vecinos o una ambulancia o un proveedor ante alguna petición de otro ciudadano, que son los que luego también están inconformes, como esta persona que pidió ayuda al ayuntamiento para quitar las rejas porque no pudo en un determinado momento salir fácilmente en una ambulancia. Difícil el tema, complicado, porque le repito, hay razones de todas partes, pero pues se tiene que hacer respetar el reglamento. Complicado el tema. Y mire, el candidato a magistrado civil Jesús Sierra Arias solicitó de manera oficial al Instituto Electoral de Michoacán un recuento de los votos de esta elección y la revisión de los expedientes de sus contrincantes. Denunció que al menos uno de ellos, de sus contrincantes, ni siquiera cumplió con los requisitos de elegibilidad y de todas maneras lo metieron en las boletas a competir. Este no es el único caso. Sucedió a lo largo de todo lo que fue esta porquería de elección. Hubo algunos personajes que incluso a nivel nacional se burlaron de las autoridades, de los tres poderes que tenían, según eso, un grupo ahí de personas para vigilar que todos cumplieran con los requisitos, y hubo algunos que se metieron sin tener la licenciatura, otros que no cumplieron algún otro requisito y seguían avanzando. Y luego salieron a decir, bueno, quiero avisarles que yo no voy a ir, quería evidenciar que esto es una porquería. Y bueno, pues hoy, en este señalamiento que hace Jesús Sierra, advierte que él tiene conocimiento de uno que no cumplió los requisitos y de todas maneras lo dejaron competir. ¿Qué tal? El candidato a magistrado de la Segunda Sala Civil de la Región 3 de Morelia, Jesús Sierra Arias, acudió ante el Instituto Electoral de Michoacán para solicitar un recuento de votos de la elección en la que participó, así como la revisión de los expedientes de sus contrincantes. Esto luego de identificar que al menos uno no cumplió con los requisitos de elegibilidad que marcaba la convocatoria y la propia ley, tales como acta de nacimiento, calificación mínima y el 3 de 3. En la entrevista, el aspirante detalló errores en los votos regionales. Indicó que, por un lado, en la plataforma están consignados datos que no reflejan el cómputo completo del conteo de las casillas o las actas, mientras que el presidente del Instituto Electoral anunció que ya se tenía el 100% computado. Asimismo, refirió que se consignan 68,000 votos de la primera sala y 55,000 de la segunda, es decir, 13,000 votos de diferencia entre una y otra, lo que implica que esos 13,000 votos deben de cuadrar y no cuadran según lo señalado por el candidato. Para nosotros, que además no tenemos representantes ante órganos ni casillas, nos implica un estado de indefensión porque no tenemos elementos para poder cotejar las cifras. Entonces yo requerí toda la información de la documentación electoral que no me han entregado, entiendo que la van a empezar a procesar a partir de hoy, y pedí el recuento total de todos los votos, porque además la forma en que capturó el Instituto Electoral se presta a muchos errores, porque no tuvieron lapsos de descanso, fueron equipos de trabajo que de manera continua empezaron a
capturar datos, además en un teléfono. También se refirió a los requisitos de elegibilidad contemplados en la convocatoria y en la propia Constitución. Dijo que estos se debieron haber presentado en el momento del registro y no después, de modo que si los acreditas ya no eres elegible. Sin embargo, acusó que apenas el Instituto Electoral va a requerir a quienes no cumplieron con los requisitos, lo cual consideró indebido. ¿Cuál me parece indebido? Porque no es hasta la presentación de mi escrito en donde solicito que se me entreguen los documentos desde la semana pasada y hasta el día de hoy, ante la falta de respuesta, fue que me tuve que constituir. El instituto no debe de requerir ya esos requisitos porque era obligación tanto de los candidatos como de los órganos que los postularon enviar la información y la documentación. De recibir los documentos de manera extemporánea, advirtió que se le dejaría en un estado de indefensión, privilegiando a actores que no cumplieron por encima de los que sí dieron cumplimiento a todos los requisitos que marca la propia ley. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Al respecto, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, aclaró que están en proceso de revisión de todos los candidatos electos para ver que cumplan con los requisitos y reconoció que se retomó el cómputo al detectar problemas en la captura de votos. Pero esto es totalmente inusual. No debió pasar. Si no reunían los requisitos, no debieron competir, no debieron estar en las boletas, pero lo estuvieron. Tanto en la elección federal como en la estatal. Lo estuvieron algunos que están vinculados a procesos penales. Lo hicieron algunos que tienen sospechas de estar vinculados a grupos criminales. Así fue la elegibilidad de Morena y aliados. Ellos fueron los que hicieron toda esta porquería que no termina de ser más que un fraude por todos lados, por la forma en la que se hizo. Y hoy lamentablemente los órganos electorales, pues con cualquier cantidad de maromas para tratar de salir al paso de algo que está mal de origen, como lo señala Jesús Sierra Arias. ¿Por qué diablos compitieron si no reunieron los requisitos? Está mal de principio a fin. Eso no sucede, por ejemplo, en una elección para elegir alcaldes, gobernadores o legisladores, ya sea del ámbito local o federal. Pero ha sucedido en esta elección que, insisto, pero hay que tenerlo muy claro, es una porquería que nos va a costar carísimo. Y olvídese usted del dinero que ya costó de miles de millones de pesos. Olvídese usted de eso. Nos va a costar carísimo con lo que viene, con órganos, con un poder judicial, con otro de disciplina, que van a quedar totalmente supeditados a quienes hoy están gobernando. Ya lo único que tiene que cuidar Claudia Sheinbaum es que no la traicionen, porque van muchos de sus cuates. Lo único que tiene que cuidar López Obrador es que no lo traicionen, porque van varios de sus cuates. Lo único que tiene que cuidar Alfredo Ramírez es que ojalá no lo vayan a traicionar, porque van muchos de sus cuates y empleados que van a ser parte de este nuevo Poder Judicial. ¿De veras usted cree que va a ser mejor que lo que teníamos? Bueno, pues aquí están los argumentos de Ignacio Hurtado ante esta porquería donde dejaron pasar personajes que, como dice Jesús Sierra, ni siquiera cumplían los requisitos. El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, se refirió a los señalamientos relacionados con la posible existencia de expedientes incompletos en el proceso de designación de candidaturas en la elección judicial, así como las inconsistencias detectadas durante el cómputo de votos en la pasada jornada electoral. Cuestionado sobre si hubo candidatos electos que no cumplieron con todos los requisitos de elegibilidad, Hurtado Gómez reconoció que el instituto se encuentra en proceso de revisión. Pues es la parte que vamos a revisar. La verdad es que ahorita sí no quisiera adelantarme a tener algún pronunciamiento, porque seguramente va a ser una cuestión que probablemente tengamos que dilucidar en consejo, ¿no? Entonces, pues es un tema que, como ustedes han visto, al ser una instancia colegiada, pues al final de cuentas es un tema que tenemos que platicar y en donde seguramente tendremos que tomar cada quien una determinación. Explicó que el IEN recibió los expedientes directamente del Congreso y que no tenía competencia para validar la documentación al momento de su entrega. ¿El Congreso todo ese tema? No, o sea, a nosotros nos entregan los expedientes, ¿no? Ajá. Recordarán que fue un tema, hicimos una revisión así genérica, pero a ver, recordar que ese tema, incluso los propios tribunales se fueron pronunciando en ese sentido, dicen, a ver, usted instituto nada más reciba, o sea, usted nada más reciba los expedientes.
insistió en que el IEM no podía pronunciarse sobre la idoneidad de las candidaturas desde un inicio. O sea, nosotros no podemos pronunciarnos sobre la idoneidad de algunas candidaturas desde aquel momento, ¿no? Salvo que ahorita pues se está abriendo este tema por los temas de 8 de 8 y ese tipo de cosas. Sobre las acusaciones de que algunos candidatos no cumplieron con lo establecido en la convocatoria, dijo que el asunto deberá discutirse en el seno del Consejo General, por lo que tendrá que dilucidar este tema. En cuanto a las inconsistencias denunciadas por Jesús Sierra Arias relacionadas con las diferencias entre la primera y segunda sala civil en Morelia y la caída del sistema, Hurtado Gómez defendió la actuación del organismo al afirmar que cuando identificaron que lo que se estaba visualizando no correspondía con lo que estaba sucediendo en los comités, se decidió pausar y rechazó se haya ocultado información. La síndica del Ayuntamiento de Tacámbaro, Yunuen Servín Vargas, asumió como encargada de despacho de la presidencia municipal tras el asesinato de Salvador Bastida García. En sus redes sociales informó que el Cabildo acordó notificar al Congreso de Michoacán de la ausencia definitiva del alcalde para que designe a quien ocupará esa responsabilidad para lo que resta del mandato. La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 76 legislatura local, Fabiola Alaní Sámano, informó que no han recibido la notificación oficial del gobierno municipal, pero aclaró que la propuesta la debe ser el Partido del Trabajo, partido que respaldó la candidatura del alcalde que fue asesinado la semana pasada, Salvador Bastida. ¿Tacámbaro? Todavía no. Corresponde al primero que revise el cabildo, queda por supuesto el síndico municipal al frente, síndica municipal al frente, y el partido político tendrá que proponer en su momento. ¿Qué calculan en un hecho tiempo? muy lamentable, un hecho que nos sorprendió y que nos dejó con una gran preocupación sobre cómo están funcionando las cosas en la región. Dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Carlos Quintana, negó que alguno de sus presidentes municipales esté actualmente bajo amenaza, aunque reconoció que al menos 4 de los 14 ediles panistas en Michoacán cuentan con seguridad personal. Subrayó que el PAN defenderá a sus alcaldes y advirtió que la inseguridad es una constante en Michoacán y en el país. Acusó que esta situación se ha agravado por la Estrategia Federal de Seguridad conocida como Abrazos no balazos de López Obrador, la cual resultó fallida. La realidad es de que no tenemos reporte al día de hoy de uno de nuestros alcaldes que esté en peligro o que haya sido amenazado. Si lo tuviéramos, seríamos los primeros en levantar la voz, porque tenemos que defender a todos nuestros alcaldes. Es un tema que sí nos preocuparía y que sí estaríamos atendiendo de inmediato. Que lamentamos la situación de inseguridad que vive México, porque no es Michoacán nada más. Y pese a que al inicio de la legislatura local se acordó que la segunda presidencia del Congreso de Michoacán la encabezaría el PT, diputados de Morena acordaron ahora que siempre no, y que van a impulsar mejor a Juliana Bugarini para que ocupe esa posición a partir del próximo 15 de junio. Vale la pena recordar también que cuando empezó esta primera presidencia que está a cargo del Verde Ecologista con Juan Antonio Magaña de la Mora, que ha sido una decepción brutal, porque le recuerdo, la ley estipula, su ley orgánica, pero también la Constitución estipulan que quien esté ahí, en esa dirección, en esa presidencia, mejor dicho, deben hacerlo por un año. Y como Morena no quiso, porque ellos querían tener el tiempo que según los votos les toca, y que son por ahí de 1 año y 8 meses, si no mal recuerdo, pues entonces el PT y el Verde Ecologista tenían que tener periodos menores a ese año que debe ser la presidencia. Y Juan Antonio Magaña
sin importarle lo que dice la ley, aunque viene del Poder Judicial, aunque alguna vez fue presidente del Poder Judicial de Michoacán, al que alguna vez también estuvo en la Procuraduría, pese al conocimiento que tiene la ley, le valió sombrilla y aceptó estar ahí por un periodo menor a 1 año. Vergonzoso, indigno por todas partes. Ya olvídese usted de que votó a favor de que se llevara a cabo esta reforma terrible, una porquería, y él aprobó eso. No defendió la causa por la que él viene o en la que él trabajó por años, toda su vida laboral, y que le dio una pensión de más de 100,000 pesos mensuales. Fue a someterse indignamente a un Congreso con tal de seguir ganando el $500,000 promedio que se gana cada diputado local en Michoacán. Una desgracia por todos lados. Tiene un hijo torero y no pudo ni siquiera votar a favor o en contra de la ley que prohíbe en Michoacán las corridas de toro. Esa es la historia terrible de este diputado indigno que viene del Poder Judicial y que empezó su paso por el Congreso con una ilegalidad. Y hoy Morena, para colmo de males, dice, ¿y saben qué? No sigue el PT. Ahora, como lo habíamos acordado, aún violentando la ley orgánica, no sigue el PT, seguimos nosotros y queremos que sea Juliana Bugarini. ¿Qué tal? Pese a que al inicio de la 76 legislatura local se acordó que la segunda presidencia de la mesa directiva corresponderá al Partido del Trabajo por 9 meses, a fin de dejar a Morena 18 meses al frente, la coordinadora de la bancada guinda, Fabiola Alanís Sámano, informó que el grupo parlamentario votó por impulsar a Juliana Bugarini Torres como próxima presidenta del Congreso del Estado. Al concluir la reunión de la bancada, explicó que este jueves 12 de junio se realizará el nombramiento de la nueva mesa directiva, donde propondrán que Bugarini Torres asuma la presidencia, al asegurar que nació en Morena y no ha militado en otra fuerza política, aunque en su momento fue integrante del gabinete de Silvano Aureoles Conejo y estuvo en el PRD. Democráticamente hicimos un proceso, analizamos quién pudiera estar y efectivamente acordamos que quien nos puede mejor representar es la diputada Juliana Bugarini, pues es una compañera joven del movimiento, ella nació en el movimiento, ella es esencialmente morena, no ha pertenecido, no ha militado en otra fuerza política que no sea Morena, entonces es muy reconocida por su militancia en Morena y es, sí, pero ella viene de Morena, ella fue fundadora de Morena, bueno, su hija se llama Morenita, o sea, es muy reconocida por esa militancia. La legisladora explicó que en la reunión de la Junta de Coordinación Política que se llevaría a cabo este martes, se definirá si efectivamente la nueva mesa directiva la preside un diputado petista, como se acordó, o un representante de Morena. Rechazó incumplir un acuerdo y aseguró que la política es de ajustes, por lo que tomarán decisiones que aseguren que el bloque Morena PT Verde Ecologista se mantenga sin que exista ninguna discusión. La política es así, hay acuerdos, hay ajustes y lo importante es que el bloque progresista encabezado por el PT, por el Partido Verde y por Morena se mantenga como una fuerza que empuje la actividad legislativa. ¿Morena quiere todo, mesa y cucuto? Nosotros no pedimos más ni menos de lo que nos corresponde como fuerza política mayoritaria. El 14 de junio vence el plazo de 9 meses para que él fue nombrado como presidente de la mesa directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora, aunque de acuerdo al artículo 29 de la Ley Orgánica y de la propia Constitución, la mesa directiva debe permanecer durante un año completo. La coordinadora parlamentaria consideró que es un tema que deberá revisarse en una próxima reforma a fondo de la Ley Orgánica del Congreso, aunque aclaró que deberá plantearse para el siguiente periodo de sesiones, que arranca el 15 de septiembre. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Pues sí, que revisen la ley y que revisen la Constitución y que si no les gusta las reformen y las pongan como ahora a ellos les gusta, como han hecho otras porquerías como la reforma al Poder Judicial para elegir a los jueces de esta manera populista y desafortunada. Pero mientras la ley esté vigente se tiene que respetar. Y con este argumento que expone Fabiola Alanís, reconoce que violentaron la ley.
Y bueno, pues ya sabe usted lo demás, ya ni hablarlo. Juliana Bugarini fue del PRD, ahora dice ella que no ha pertenecido a otro partido político, como no, la vimos en el PRD, fue parte del gobierno de Silvano Aureoles y fue fundadora también de Morena, eso tampoco hay que negarlo, es la verdad. Pero ese afán de mentir de la clase política, ese afán de mentir de Fabiola Alanís, terrible, la conocemos a Fabiola desde hace muchos años y qué lamentable escucharla ahora mentir un día sí y otro también. Les mintió a las compañeras del gremio periodístico cuando les dijo también que en el tema de la reforma para tipificar como delito el tema de la apología del delito, se iban a hacer foros para no violentar el derecho a la información. Y no cumplió tampoco Fabiola. Luego dijo que estaba prohibido prohibir y que ella iba a ir en contra de la iniciativa que mandó el gobernador. ¿Y qué cree? Pues también ahí mintió. Y sí fue en contra de Claudia Sheinbaum y sí votó para prohibir. Así los políticos hoy en día y así la manera de actuar de los actuales legisladores, sobre todo de Morena y aliados, que violentan las leyes a diestra y siniestra, como pasa con la mesa directiva. Las diputadas de Morena, Itzel Camacho y Sandra Garibay, se pronunciaron en contra de la imposición de la nueva presidenta del Congreso que quieren el resto de los de Morena y posiblemente algunos aliados en Juliana Bugarini, y señalaron que en caso de que se concrete el nombramiento van a fijar postura. Advirtieron que si Morena insiste en encabezar la mesa directiva, podrían tener un rompimiento con el PT que incluso podría repercutir en las elecciones del 2027. Hay un acuerdo, se supone que al principio de esta legislatura hubo un acuerdo que hizo Jucopo, donde iba 9 meses el Verde, como lo ven, 9 meses el PT que seguía y 18 Morena. Entonces ahí no sé cómo vayan a manejar el tema con los aliados. Itze y Sandra, pues platicaremos cuando se haga oficial el tema de quien sea, y pues si es alguien que nos represente, pues adelante, ¿no? Y si es alguien que no nos represente, pues nosotros vamos a platicar y a tomar decisiones. Pero militantes de Morena somos más que muchos de los que están ahorita en la fracción y desde hace mucho tiempo, y nos manejamos con la congruencia que Morena lo ha hecho. ¿Es en la bancada? Bugarini puede quedar en la mesa, a mí eso no me importa, a mí lo que me está preocupando es esa falta de formas, que va a haber un rompimiento, que a mí me importa realmente lo que viene en el 27, no esto, ni que se estén jugando, ni que se estén repartiendo sus puestos, ellos podrán repartírselos, pero lo que viene al 27 puede haber un rompimiento desde ahorita, precisamente por estas imposiciones tontas que creo que están haciendo. Así no se hace la política. Y como no son políticas, pues por eso está pasando así. Esto. Bueno, pues ahí lo que sucede con este tema, que pues no es más que la disputa por el poder, y Morena incumple su compromiso, como lo reconocen otras integrantes de la fracción de Morena, reconocen que hicieron una serie de ilegalidades, reconocen que porque no les gusta como está hoy la ley, pues hay que transformarla, hay que modificarla, pero como no lo hicieron, pues incumplen, la violentan. Esa es la bancada de Morena y aliados, que no respetan ni las leyes vigentes, orgánicas del Congreso, ni la Constitución. Es grave, ¿eh? De veras que esto es grave. En la época de la mayoría priista, por lo menos intentaban cuidar las formas, por lo menos abusaban, robaban, porque tenemos ese recuerdo de corrupción terrible. Hay algunos sancionados, muchos otros que la libraron, que deberían estar en la cárcel, pero hoy estos se pasan además de cínicos, ni siquiera respetan las leyes, ni siquiera hacen el intento de hacer parecer que las respetan. Pesquit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien
una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos a ver lo que sucede en torno a Michoacán en el ámbito de la seguridad con los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. Adelante, Hola, Carlos, por favor. Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión al oriente de Michoacán, en Zitácuaro y Benito Juárez. Y es que 2 choferes de combi de la ruta Encarnación fueron acribillados en la comunidad de Los Zapotes, perteneciente ya al municipio de Juárez. Sus unidades fueron dañadas por los homicidas, una de ellas quemada, la otra rafagueada. Ambas estaban siniestradas sobre la carretera Zitácuaro-Benito Juárez, a la altura de la población de Lindavista, esta última perteneciente a Zitácuaro. En el mismo sitio había una camioneta baleada, con logotipos de la Tía Rosa. Los fallecidos respondían los nombres de Nicandro y Ramiro, de 48 y 57 años de edad respectivamente. Ellos sufrieron varios impactos de proyectil. En el sitio donde quedaron tiradas las víctimas fueron localizados al menos 24 casquillos percutidos para arma larga. Hasta el momento se desconoce el móvil de la agresión en contra de los trabajadores del volante. Previamente también se reportó un enfrentamiento entre delincuentes en la misma zona, por lo que la región se mantiene desplegado un operativo interinstitucional en busca de capturar a los criminales. En tanto, en Morelia, anoche se registraron 2 heridos por arma blanca al poniente de la ciudad. Además, en otro punto, un automovilista fue golpeado por sujetos desconocidos. Su vehículo quedó dañado por un impacto de bala. El primer caso tuvo lugar sobre la calle Lauro Montenegro, a la altura de la ciclovía dentro de la colonia Cindurio Norte, donde unos masculinos navajearon a un hombre y una mujer. Este hecho fue alertado al número de emergencias. Después acudieron patrulleros municipales y paramédicos, mismos que otorgaron los primeros auxilios a los lesionados y los canalizaron a un hospital. Posteriormente, cerca de la calle Galápagos y en la colonia Eduardo Ruiz, unos individuos atacaron al conductor de un coche, lo golpearon en el rostro y a su unidad le hicieron un disparo con arma de fuego. Después huyeron. Trascendió que probablemente se trató de un intento de asalto en contra del afectado. Finalmente, en la Tierra Caliente, en Apatzingán, un joven desconocido fue abandonado ejecutado a un costado de una terracería. Algunas personas observaron a un muchacho inerte con las manos atadas hacia la espalda, tirado a una brecha que comunica de la población de San Antonio La Labor a unas parcelas en el sitio conocido como La Caballada.
Al lugar acudieron patrulleros que confirmaron que se trataba de un sujeto asesinado a balazos. Del fallecido se ignora su identidad. Se trata de un masculino de entre 25 y 30 años de edad, el cual vestía un pantalón de mezclilla, playera gris, calcetines blancos con morado y no portaba calzado. Mi estimado Carlos, es la información. Marcos, una consulta nada más. ¿Tienes reportes de enfrentamientos en La Ruana? También en redes sociales han circulado ahí versiones sobre esta situación. Efectivamente, comenzaron según los primeros reportes antes de la medianoche. Ya concluyeron hasta entrada la madrugada. Lo que se sabe hasta el momento es que en este tiroteo, varios en distintas zonas de La Ruana, delincuentes irrumpieron en varias camionetas. Estos tiroteos tuvieron lugar en la zona conocida como La Pedregosa, también en la zona centro, en la antigua fábrica de escobas, y concluyeron ya en la zona Cerril. Hasta el momento no se han confirmado fallecidos ni tampoco heridos. Varios de estos enfrentamientos fueron grabados incluso en video por pobladores de la región, Carlos. Te agradezco, mi estimado Marcos, que tengas excelente miércoles. Aquí al pendiente, excelente día para todos. Y con esto llegamos a la parte final. Discúlpeme, estaba revisando sus mensajes y hay varios muy buenos que déjeme retomarlos mañana, por favor. Hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Que tenga usted un excelente miércoles. Por favor, hágalo productivo, pero también disfrútelo. Y por aquí nos encontramos mañana.